Que Dios les bendiga, hermanos. Que paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Nuevamente estamos hablando de la palabra del Señor porque creemos que, como dice precisamente ese pasaje, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que yo no hable a ustedes, sino que sea el Señor el que ponga las palabras en mi boca y pueda hablar a cada uno de nosotros, incluyéndome también. El tema que vamos a abordar el día de hoy se titula El fracaso en el cristiano. El fracaso en el cristiano. Y vamos a desarrollar este tema precisamente basados en el libro de Josué, en su capítulo 6, verso 27 y capítulo 7, verso 1. Dice la palabra del Señor: Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vamos a poner un poquito en contexto precisamente los dos versos que acabamos de leer. El último verso, el 27 del capítulo 6, cuando nos dice: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Este último verso habla precisamente acerca de la gran victoria que había tenido el pueblo de Israel sobre Jericó. Habían tomado a Jericó, esa ciudad amurallada, la ciudad de las palmeras, la cual era prácticamente imposible perpetrar en ella por sus grandes murallas. Algunos de nosotros conocemos precisamente de qué medidas se hablan, sin embargo no es el tema ahorita, sino precisamente poniéndolos en contexto a cada uno de ustedes. Precisamente este capítulo 6 termina con eso. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Habían tenido ellos una gran victoria, una victoria memorable, una victoria realmente guiada por Dios. Una victoria que no fue estrategia del pueblo de Israel, fue una victoria que el Señor dio órdenes precisas, dio órdenes que al pie de la letra se obedecieron, y por eso los hijos de Israel obtuvieron la victoria. Sin embargo, hay un contraste muy triste al siguiente verso que dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Es triste precisamente este verso porque el pueblo de Israel estaba confundido. El pueblo de Israel, después de una batalla tan grandiosa, después de una victoria tan maravillosa, tan sobrenatural, ahora se encontraba precisamente de un momento a otro bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque alguien llamado Acán desobedeció, tomó del anatema, cosa que se les dijo puntualmente que no tomaran, y desgraciadamente por eso pues vinieron estas cosas que precisamente en el verso número 5 dice: y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Definitivamente el pueblo de Israel estaba triste por estas pérdidas, y fue algo muy duro para ellos el pensar precisamente: pero si ganamos apenas, ¿por qué esta batalla tan insignificante ahora tenemos pérdidas? Y precisamente vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a abordar precisamente el fracaso en el cristiano. Nuestros fracasos, para comenzar este tema, pueden ser a causa del pecado o no pueden ser por causa del pecado. Muchas veces fracasamos en lograr nuestros objetivos, y eso realmente no significa una realidad de nuestra vida. ¿A qué me refiero? Me refiero a que
Cada uno de nosotros cuando tenemos un fracaso, cuando hay alguna caída en nuestro caminar, cuando hay algún tropiezo, no significa que nosotros como hijos de Dios tengamos la naturaleza del fracaso, tengamos la naturaleza del perdedor, de ser los perdedores. No es así. Y precisamente vamos a analizar qué factores influyen en cada uno de nosotros. En este ejemplo que hemos puesto precisamente del pecado de Acán, vemos que el pueblo tal vez se relajó por un momento después de una victoria. Y hay algo muy importante que decir, hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, y es que precisamente las victorias pasadas no nos garantizan el éxito o las victorias del futuro. Que nosotros hayamos tenido alguna prueba, alguna lucha, y la hayamos sabido esperar en el Señor, que hayamos sabido orar, que hayamos sabido suplicar, no significa que en el futuro volvamos a tener de nuevo esa victoria. Y quiero explicar esto, no es que yo esté diciendo que vamos a fracasar a fuerza, sino que somos nosotros vulnerables a los ataques del enemigo. Los hijos de Dios somos vulnerables a los ataques del enemigo. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros, desde el menor hasta el mayor, desde el congregante que apenas comienza hasta el líder que tiene varios ministerios, que dirige varios ministerios, ninguno de ellos es la excepción del ataque del enemigo. A eso me refiero. Por eso digo que las victorias pasadas no nos garantizan las victorias del futuro, porque ninguno de nosotros está bajo esa excepción. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, a mí no me va a atacar el diablo, porque eso sería una mentira. Porque bien nos dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Imaginemos esa figura que nos pone la palabra de Dios de un león que está hambriento, que está hambriento de sangre, que está hambriento de destrozar a alguien. Y precisamente es así como está el diablo, nuestro adversario, sobre cada uno de nosotros. En estos momentos podemos decir que el diablo precisamente sobre cada uno de nosotros está viendo alguna debilidad para destrozarnos a la menor señal de debilidad de cada uno de nosotros. En este caso, en el pecado de Acán, precisamente lo que tomó, pues su pecado fue precisamente la avaricia, la codicia. Y Dios les había dicho al pueblo de Israel, en casa pueden estudiar el capítulo 6 y 7, Dios les había dicho al pueblo de Israel que ellos no tenían que tomar absolutamente nada. Sin embargo, Acán, movido precisamente por esa codicia, se le hizo fácil tomar a escondidas precisamente lo que no debía de tomar. Y por eso se perdieron hombres, por eso se angustió el pueblo, y precisamente este fracaso de Acán, este pecado de Acán, de tomar unas simples cosas, en el verso número 25 del capítulo 7 viene la consecuencia muy fuerte de Acán. Dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado, Acán? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llamó el Valle de Acor hasta el día de hoy. Un montón de piedras que al pueblo de Israel le recordaba precisamente la consecuencia del pecado. Hay que tener cuidado a veces sobre nuestros descuidos, porque a veces nos pueden costar cicatrices que van a durar toda la vida. Hay que poner atención en nuestros fracasos, en nuestras debilidades, porque no sabemos el día de mañana qué vaya a traer sobre nuestras vidas. Lamentablemente para Acán ya no hubo una segunda oportunidad,
Para Acán ya no hubo un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo que él cometió, lo cometió a sabiendas de que no lo debía de hacer. Acán lo cometió con toda la voluntad del mundo, sabiendo que era prohibido, pero aún así quiso arriesgarse. Lamentablemente su arriesgue y su codicia le costaron la vida. Y ahora yo les había comentado que a veces nuestros fracasos, nuestros tropiezos, a veces no son por causa del pecado. Y quisiera que buscáramos precisamente en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo número 14, gloria al Señor, en su capítulo número 14, y aquí está el apóstol Pedro. En el verso 28 nos dice, 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida el Señor Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero Pedro, aquí viene precisamente este dato, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento el Señor Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces nuestros fracasos vienen por causas que a veces no precisamente recaen en el pecado. Esto es precisamente la esencia del tema. Hemos visto que caemos, que fracasamos por el pecado, pero también nosotros fracasamos precisamente como en este ejemplo del apóstol Pedro, y que como seres humanos, aunque somos hijos de Dios, tenemos ciertas emociones, a veces, muchas veces, que nos impiden precisamente ganar la victoria. En este caso, el miedo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido mucho miedo? Miedo al futuro. Tenemos esa incertidumbre de que tal vez no salgan los planes como nosotros los escribimos, válgase la redundancia, los planeamos. Muchas veces nuestra falta de fe, nuestra falta de paciencia, a veces hace que nosotros simplemente tropecemos. Yo creo que Pedro en estos momentos, en lo que leímos, cuando Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. Yo creo que Pedro estaba lleno de fe en ese momento y precisamente lo que quería escuchar, yo creo que escuchó y fue: Pedro, yo soy. Y Pedro caminó sobre las aguas y tal vez en ese momento Pedro no estaba preparado para ese gran salto de fe. Sin embargo, no podemos dejar de decir que fue valiente, pero dudó por un momento y ese momento pues le costó hundirse al agua. Pero el Señor tal vez en ese momento sabía que iba a pasar eso y extendió la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Y a veces el Señor Jesús, a veces yo creo que a cada uno de nosotros nos dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Ya estabas haciéndolo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te faltó la fe? Que no nos falte la fe a cada uno de nosotros y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Somos seres humanos con miedos, con temores. Muchas veces también una de las cosas que no nos deja concretar nuestras metas a veces es la pereza. Yo creo que muchos de nosotros a veces por el trabajo, por las actividades de la casa, por las actividades familiares, por lo que sea, a veces la pereza es un enemigo que no nos deja concretar precisamente
esas metas en Dios. Otra de las cosas precisamente que a veces no nos deja precisamente llegar a nuestras metas es la falta de compromiso. Entre que estoy y no estoy, entre que soy y no soy, entre que estoy haciendo las cosas bien pero no quiero ir más allá. Eso nos cuesta como cristianos muchísimas bendiciones. ¿Y por qué digo que nos cuesta muchas bendiciones? Porque es fácil estar en un lugar en donde estamos cómodos. Es muy fácil. Todo mundo, prácticamente la mayoría de las personas está feliz en su lugar. Hay muchísimos cristianos que están felices porque están en una zona en donde no arriesgan, pero tampoco pierden. Estar estancados precisamente en el mismo lugar es una de las cosas que a cada uno de nosotros nos deja sin bendiciones. Pudiendo tener muchísimo más de parte del Señor, no lo tenemos por nuestra falta de compromiso, por la comodidad en la que estamos. Resumiendo un poco este tema, podemos decir que a veces el fracasar, a veces el tropezar es importante. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? A veces el fracaso revela parte de nuestra personalidad, revela qué fallas tenemos. El que cada uno de nosotros fracasemos da luz a ciertos errores que tal vez no sabíamos que teníamos. Y en parte eso es bueno. ¿Por qué? Porque hasta ese momento que fracasamos, entonces podemos decir que realmente decíamos, yo pensaba que estaba bien, pero no. Y también revela de cada uno de nosotros en qué área debemos de mejorar. Tal vez estamos mal en nuestro carácter, tal vez estamos mal en nuestro vocabulario, tal vez estamos mal en nuestros sentimientos, tal vez hay algo en nuestro corazón que no nos dejaba estar en paz y no sabíamos qué era, y de repente un fracaso nos hace ver qué era lo que estaba pasando. Lo que tenemos que hacer ante un fracaso, ya sea por el pecado o ya sea por alguna otra situación, como lo hemos explicado en este tema, son 3 pasos sencillos realmente que seguir. Y son 3 pasos fáciles, 3 pasos básicos, 3 pasos que yo creo que cada uno de nosotros puede hacer. El primero de ellos es reconocer. Hay que reconocer nuestras fallas. Hay que reconocer nuestras áreas de oportunidad, en qué debemos de mejorar. Hay que reconocer que hemos caído. Y que hemos caído por algo que fue un descuido. Hay que reconocerlo en primer lugar. Si no reconocemos nuestros errores, nuestros fracasos, creo que nunca podremos avanzar. El segundo es arrepentirnos. Ya que hemos reconocido, hay que arrepentirnos. Y el arrepentimiento, ya lo hemos dicho muchísimas veces, el arrepentimiento es precisamente no volver a hacerlo, no volver a caer, no volver a cometerlo. Ese es el arrepentimiento. No hay que hablar mucho acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es eso. Es realmente tener esa sinceridad de decir, no lo quiero volver a hacer y no lo voy a volver a hacer. Y el tercero va de la mano con el arrepentimiento, y es que cada uno de nosotros reciba precisamente ese perdón de Dios, esa unción de Dios. Y en el tercer paso precisamente es permitir que el Señor nos guíe, permitir que el Señor moldee nuestro corazón. Hay que permitírselo. ¿Y cómo es esto? Que cada uno de nosotros en oración le pueda decir al Señor, Señor, yo no puedo quitar esto de mi vida. Tengo este problema, pero no sé cómo hacerlo. Realmente reconocer al Señor es humillarse. Y es quitar precisamente todo aquello que nosotros pensábamos que estábamos bien. Es quitarnos del camino y permitir al Señor que Él esté ahí y que Él guíe nuestro caminar
que Él actúe, que Él quite, que Él ponga, que Él deshaga, que Él haga, es permitírselo todo, sin reservas. Es decirle al Señor: Señor, no sé qué hacer en esta situación, pero tú sí sabes qué hacer y necesito de tu ayuda. No quiero volver a hacerlo. Y es tan sencillo hacer eso, y es hermoso ver cómo el Señor opera, cómo el Señor hace milagros, cómo el Señor hace la obra y empieza a hacer un cambio en cada uno de nosotros. Mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Yo deseo de todo corazón que cada uno de nosotros estemos en victoria continuamente, pero si caemos, tenemos la certeza que Dios tendrá de nosotros misericordia si nosotros nos humillamos. Estemos vigilantes, estemos atentos, estemos con la mirada puesta precisamente en el Maestro, y así evitaremos muchos fracasos. Que el Señor les bendiga y que el Señor hable a cada uno de nuestras vidas. La paz de Dios con cada uno de ustedes.